a orar para que el Señor nos guíe y sea Él quien nos enseñe en esta mañana. Así que vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias por habernos traído a cada uno de nosotros, y gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu palabra y por tu verdad. Te damos gracias porque tú nos guías, tú nos orientas, y tú siempre, Señor, eres la luz de nuestra vida. Así que en el nombre de Jesús nos ponemos delante de ti para que nos guíes y nos hables por tu palabra y seas glorificado. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hoy estamos con la lección número 7 en sus libros, en la página 47. Estamos hablando de los demonios y la magia. No sé si todos han leído los libros o solamente los han tenido en casa, pero espero que sí los hayan estado leyendo. Los libros le van a dar a usted algunas cosas que no podemos ver aquí. Pero hay una pregunta que tiene el libro en el párrafo número 3, y es: ¿qué tanto espiritismo hay en el día de hoy? O exageramos o reducimos el tiempo. A veces no estamos muy al tanto de esas cosas. ¿Qué tanto espiritismo hay en el día de hoy y hasta qué punto el ser humano está dando lugar a los demonios para que dirijan sus vidas? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Vamos a hablar algo así sencillo, tal vez un poco directo. Cuando nosotros hablamos de influencia demoníaca, ¿de qué estamos hablando? Hoy este es el mes, y ya está terminando, el mes de los demonios. Es un mes dedicado a la brujería, es un mes dedicado a lo que es el ocultismo. Usted en este mes pudo haber visto de todo, y no sé si han visto gente vestida de negro, con la cara pintada, ¿verdad? La gente ni sabe por qué se viste así, pero la gente lo hace. Y vieron lo que pasó en Japón. 112 personas muertas en una actividad de Halloween y un montón de heridos. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? Algo está sucediendo a nivel general. Estamos viendo un movimiento de demonios, y eso, hermanos, no podemos pasarlo desapercibido. El demonismo sí existe, y los demonios sí son reales, y los demonios sí están allí, eso es cierto. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender qué tenemos que hacer. Ahora, brevemente, porque el tiempo nunca lo permite, pero quiero mencionarles algunas prácticas demoníacas que están en la página 48, algunas acciones demoníacas. Probablemente usted, probablemente yo, en algún momento practicamos algo de eso. ¿Alguien sabe qué es la agorería? ¿Qué es ser un agorero? Bueno, ahí está en el párrafo número 5, en el punto 3, nos habla de qué es la agorería. La agorería es cualquier truco que hacemos, cualquier truco de magia. Todo aquello que pensamos que produce algo. Cuando la visita no se va de la casa, ponemos una escoba patas arriba, ¿verdad? Eso es agorería. La agorería es tratar de hacer algo mágico. Esas cosillas que tenemos como tradicionales. A veces nosotros mismos los cristianos vemos sin mucho sentido y hasta participamos de la cimarrona, ¿verdad? Y en el caso nuestro en Costa Rica. Pero usted sabía que ese culto es mundial, no es solo de Costa Rica, no es solo de aquí, es un concepto druida de siglos pasados y muchos siglos atrás, donde viene todo ese movimiento que todavía incluso en nuestras culturas se ve. Pero hay varias cosas, desde lo peor a lo menos visto mal. Tenemos a los hijos pasados por fuego. En aquel tiempo Moloch pedía que quemaran a sus hijos. Como eso ya no se puede hacer ahora, porque las leyes, por la gracia de Dios, ya no lo permiten, y si hacen sacrificios humanos es en secreto, no es algo abierto, pues surgió otro movimiento, se llama aborto. El aborto es la manera de matar niños en honor a un Dios, y ha empezado a crecer y la gente lo va aceptando porque el principio es un sacrificio humano. Tenemos adivinación, tenemos agorería, tenemos sortílegos, tenemos hechiceros, encantadores, adivinos, magos y médiums. Y usted sabe que a nivel de magia
Incluso los cristianos a veces se deleitan viendo brujería. Un mago coge las cartas y hace todo un movimiento allí. Oh, eso es magia, eso es un truco. No es malo, es un truco. Pero la Biblia sí habla de trucos. Y le voy a decir por qué no son correctos los trucos. Porque la Biblia menciona muy claramente que muchas actividades que parecen inocentes realmente no lo son. Deuteronomio capítulo 18, por favor. Vamos allí y vamos a tener nuestra Biblia allí en Deuteronomio capítulo 18. Y el versículos 9 al 14. Vea lo que dice. Está Jehová hablándole a Israel y le está diciendo algo que no debe hacer Israel. Ok, ese es el contexto. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa de estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Ahora, yo quiero mencionar algo que está sucediendo en nuestras sociedades. Y en muchas iglesias se practica mucho el exorcismo. El problema es que en la Biblia los cristianos no practicamos el exorcismo. Nosotros no hacemos exorcismos. La Biblia es bien clara en la manera en que debemos tratar con los demonios. Lo vimos la semana pasada. ¿Lo recuerdan? ¿Alguien lo recuerda cómo era que se hacía? Cuando encontramos a alguien con un demonio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar. ¿Qué más? Y ayunar. Este género no sale sino con oración. No es ir a pelear, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Ahora, nosotros no venimos en ataque. La iglesia nunca es ofensora, la iglesia es defensora. Y eso lo vamos a ver con el pasar de los estudios, qué significa. Pero hay una cosa aquí interesante, y es que él menciona la práctica de pasar a los hijos por el fuego. Moloch era una divinidad pagana, y esa divinidad tenía una figura, tenía una apariencia, y era un diosecillo por allí bien perverso. Era una gran estatua con dos brazos puestos en forma de recepción. Entonces, en la parte interna de los dos brazos, y daba hacia el vientre de la imagen, había como una hoguera, y ahí prendían un fuego. Entonces, pasar a los hijos por el fuego, al inicio era tomar un niño y solamente mecerlo y lo devolvían. Pero eso comenzó a degradarse, y después los niños eran puestos en las manos de Moloch y arrojados al fuego. Y entonces comenzaban a bailar y a danzar y a gritar para que no se oyeran los gritos de los niños mientras se quemaban. Ese era el procedimiento de la adoración a Moloch. Era la peor cosa que puede haber. Y usted puede imaginarse que alguien tenga el corazón de maltratar a un niño. ¿Habrá alguien que tenga la capacidad de hacer eso? Y uno dice, eso es imposible. Tal vez hay gente que no cree que eso pase, pero no solo sucedió en la historia, sino que también todavía sigue pasando. En Levíticos 18, 21 y 20 al 2 al 5 se menciona que quien practicaba este culto de Moloch tenía que morir. Era la orden de Jehová en el pueblo de Israel, tenía que morir. Porque el culto a Moloch incluía pecado de muchas formas. Se necesitaban niños. Entonces allí nacieron lo que fueron las sacerdotisas que se prostituían, tenían hijos, y esos hijos iban a ser quemados, sacrificados. En la misma práctica sucede hoy con el aborto. Mujeres que están solo para dar a luz y tienen todo un procedimiento, y hay un negocio detrás por allí, y eso es todavía un culto demoníaco. Cuando usted ve hablar de aborto, hermano, no es un asunto de que la gente está loca, es demonios detrás de eso, matando niños. Es su adoración, es la manera en que ellos lo hacen, y la gente va detrás, la gente va haciendo lo que hacen los demonios. Pero hay otra palabra ahí, observen el versículo
10, que dice que el hijo que pasa por fuego, ni quien practique adivinación. ¿Qué es la adivinación? Voy a explicarle qué es la adivinación. Estoy yo aquí, soy un adivino, ¿ok? Entonces, como soy adivino, yo voy a decir, hermana, yo sé algo de usted. Y le comienzo a decir las cosas. ¿Puedo usar el nombre de Dios? Ustedes han visto a mucha gente hacer eso. Dios me dijo de usted tal y eso es adivinación. No importa el nombre que se le dé, eso es adivinación. Y la gente que no conoce al Señor y la gente que no estudia la Biblia se cree esas cosas. Y dice, es Dios. ¿Se recuerdan a Simón el Mago? ¿Alguien recuerda a Simón el Mago en la Biblia, en Hechos? Simón el Mago, ¿qué fue lo que hizo? Tenía un gran poder y la gente decía, este es el gran poder de Dios. Y usted lo ve ahora, un montón de iglesias, la gente creyendo en adivinos, gente que habla, gente que tiene visiones y sueños. Pero pregúntese, ¿cómo una persona puede tener un contacto con Dios cuando su vida no es una vida espiritual consagrada a Él? ¿Cómo una persona va a decir, Dios me habló cuando su vida es pecaminosa y es perversa? No es posible eso. La adivinación es precisamente ese concepto de oráculos inspirados que alguna gente cree tener y que ellos quieren darlo como un tipo de suerte, porque a veces se la juegan, ¿verdad? A veces dicen algo y el otro se queda, pero yo no he hecho eso. Es como que se la juegan. De hecho, tiene la idea de la suerte. Voy a ver si pego con lo que yo estoy diciendo. El problema de la adivinación, hermanos, es que siempre tiene un culto alrededor. Y con todo el respeto a otras denominaciones, regularmente los cultos que llevan baile tienen un concepto de adivinación. Porque el culto, por ejemplo, si usted lee lo que es el culto hindú a Krishna o el culto hindú a cualquier deidad, incluye un tipo de baile. Y ustedes lo van a ver en muchos lugares. Las personas comienzan a meditar, no estoy hablando de un cristiano, empiezan a meditar, ellos cierran los ojos y ellos comienzan con las manos, se agarran las manos y ellos comienzan en un movimiento. Cuando usted se va dando cuenta, él comienza a hacer un baile, una danza. Y esa danza comienza a tomar una euforia. Y si usted ve la nueva era, cómo funciona, la nueva era está basada a un culto pagano. Todos hemos oído hablar de la Pachamama, la Madre Tierra. Y ustedes han oído hablar de Greenpeace. Es que se defiende la ecología. No, detrás de eso no es solo ecología. Hay una adoración que la gente no entiende. ¿Qué es todo esto del calentamiento global y todo ese tipo de cosas? Hay toda una cultura detrás religiosa que viene desde el espíritu de adivinación. La gente está adivinando cosas. La gente está pensando cosas. Y a veces mezclan alguna que otra. Ahora, quiero que vaya a Ezequiel, por favor, capítulo 21. No se pierda Deuteronomio porque vamos a volver allí. Pero en Ezequiel, por favor, vaya a Ezequiel 21. Y vea lo que dice el Señor. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de los dos caminos, para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, ¿y qué miró? ¿Qué miró ahí? El hígado. Es lo que dice. ¿Qué le asume a usted eso? ¿Qué le hace pensar? ¿Qué hizo el rey de Babilonia? ¿Alguien? Le cae la peseta, como decimos en Costa Rica. ¿Por qué habla de un hígado? ¿Qué hubo ahí para poder tener un hígado? Un sacrificio de un animal. ¿Ok? Y hubo un sacrificio para ver el hígado. ¿Han visto a la gente que lee la mano? La gente que le pone y le lee a usted las líneas de la mano. Eso es adivinación. La gente tomaba los hígados de los animales y según las líneas que tenía el hígado, ellos pretendían predecir el futuro.
o lo que podría pasar o el destino de algo. Pero el rey de Babilonia hizo algo que se repite todavía. Observe que usó de adivinación para tomar la decisión entre una encrucijada y usó saetas, lanzas, que las cruzaban para ver cómo caían. Hay un juego que se llama Miguelito, de ahí viene. Ellos tiraban las espadas, era algo más grande, y ellas se movían. ¿Okay? Con eso ellos sabían hacia dónde tenían que ir. También tenemos la Ouija, está dentro de esa parte de juegos. ¿Y qué hizo? Consultó a los ídolos. Hay algo aquí interesante, y es cuando una persona no entiende la adoración y exclusividad de Dios y comienza a usar elementos extra para descubrir la voluntad de Dios. Hay personas que todavía no saben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, pero nunca leen la Biblia. Lo que hacen es buscar un medio aparte. Eso es adivinación. Porque cuando usted comienza a buscar la voluntad de Dios por aparte de la palabra de Dios, usted está abriendo su mente para que el diablo lo engañe. Y sí existe el diablo, hermanos. Y sí existen los demonios, hermanos. Y si usted en algún momento oyó algo en algún lugar y no sabe por qué pasó, es muy probable que le estén haciendo una mala broma, pero es muy probable que sí sea un espíritu, porque los espíritus sí existen, hermanos. Y la Biblia es bien clara en decir que hacen cosas, manipulan objetos, y el espíritu de adivinación comienza a mover a la gente para que busque a Dios, no por la Biblia, ni por la oración, ni por la dedicación, ni por la práctica del mensaje del Evangelio, sino que son buscados o son guiados para hacer cosas extra de lo que Dios no ha dicho. Y volviendo a Deuteronomio, se menciona otra parte, es la agorería. Es un truco de magia. ¿Qué es lo que se dice en Halloween? Hay una frase en Halloween. ¿Perdón? ¿Truco? ¿Se acuerdan? No lo han oído, somos buenos cristianos. No hemos oído esa parte. Ellos dicen dulce o truco. Dulce o truco, dicen. Y usted va a ver a los niños que pasan, y eso es una frase que se utiliza en Estados Unidos, se utiliza en todo Centroamérica, en Costa Rica está entrando. Eso, hermanos, no es cultura, eso es religión. Y abiertamente religión satánica. Sandor Levi era un satanista, ya se murió. Lo más probable es que no está con el Señor. Él fundó la gran iglesia de Satanás en Estados Unidos. Es un templo donde tienen una imagen del diablo al frente que ellos adoran. Ellos dicen que no adoran al diablo y no creen en el diablo. En Costa Rica hay, ya les mencioné, como 30 personas. Más o menos en el año 2019 se descubrieron 30 personas que llegaron a una actividad, y no sabemos si eso ha seguido creciendo. Pero ellos hacen agorería. No es adorar al diablo, dicen. Solo hacemos magia. Hacer magia es aparecer algo. Es engañar la vista por medio de la velocidad de las manos. Y eso lo practicaban los magos de la antigüedad. Y todavía lo hacen. David Copperfield, por ejemplo, y muchos cristianos lo han visto haciendo magia y se asombran de la manera en que hace magia. A veces es un buen truco, pero a veces no. A veces sí es agorería. A veces sí es algo realmente demoníaco. Muchos en nuestros hogares tenemos a veces cosas que no deberíamos tener. Bueno, los cristianos no debemos tenerlo, yo no lo tengo. Pero si usted tiene un atrapasueños o usted tiene por allí un gatito, ¿han visto un gatito que mueve la mano? ¿Usted sabe qué significa ese gatito? Ese gatito atrae la suerte. Cuando él deja de moverse, ya no atrae suerte. Pero cuando él está moviendo su manita, él está trayendo la suerte. Hermano, eso es agorería. Los cristianos no tenemos eso, no debemos tenerlo. Se ve bonito tal vez, y muy dorado. ¿Saben por qué es dorado? Porque el dragón de China es dorado. Ellos tienen toda una cultura demoníaca detrás en sus enseñanzas. Los cristianos a veces hemos olvidado que las fuerzas del mal sí existen. El 31 de octubre es la fecha en que los satanistas
tanto los satanistas generales como los satanistas que sí adoran al diablo se reúnen para sus cultos. Y el fundador de la iglesia de Satanás dijo, y hay una frase muy fuerte de él, él dijo: estoy contento de que haya tantos cristianos, y disculpen la palabra, pero es la que él usa, que hayan tantos cristianos estúpidos que por lo menos una vez al año dejan que sus hijos adoren a mi Dios. Porque todos salen en Halloween. Halloween es el día de la muerte. Halloween no es el día de la vida. ¿No han visto cómo se visten con calaveras? Están celebrando la muerte. Usted y yo no celebramos la muerte, celebramos la vida. No, no es un chiste. Y a veces los cristianos toman eso como un chiste. No, de por sí es un juego. Hermanos, ustedes no saben a lo que están exponiendo cuando decimos eso. No saben estas personas a lo que se está exponiendo un niño con la influencia de Satanás. ¿Qué es lo que se ve más en televisión en estas fechas? Sale un montón de películas de terror. Es una exaltación a lo malo, a lo terrible, a lo catastrófico. No es una exaltación a lo bueno. Y una de las cosas es que la agorería, la adivinación, usted la va a ver por todo lado. Y cada vez crece más y más, tristemente. Hay otro que es el sortílego, está ahí también en el versículo 10. ¿Qué es un sortílego? Tal vez usted ha leído o visto las películas de Harry Potter. Ahí aparecen muchos sortílegos. Y es exactamente el concepto de un sortílego. El sortílego es el que puede enviar conjuros mágicos. Y hay cristianos que se creen eso. Es que me dieron un mal de ojo. Me está yendo mal porque me echaron un mal de ojo. Hermanos, si a usted un mal de ojo le hace daño, piense dónde está en Cristo, porque en Cristo no podemos tener nosotros problemas con eso. No importa lo que le hagan a usted tiene a Cristo. El diablo está vencido. No lo vamos a vencer, está vencido. Ahora, observe algo aquí, y es que la palabra sortílego tiene que ver con emitir conjuros mágicos. Voy a mencionar a un predicador, a dos predicadores. Probablemente usted los ha oído mencionar. Son gringos, voy a mencionar a los dos, son norteamericanos. Kenneth Copeland, lo han oído mencionar, y a Benny Hinn. Ya Benny Hinn no tiene la influencia que tenía antes, pero es bien conocido. Ellos hacían conjuros, o hacen conjuros. Kenneth Copeland dijo en una ocasión: yo declaro. ¿Han oído esa frase? Por eso, hermanos, cuando yo les he dicho que a veces tenemos que saber qué decimos. Cuando yo digo, yo declaro, usted está haciendo un conjuro. Y la gente no lo sabe, porque el diablo es engañoso. Y usted oye un montón de gente decir, yo declaro que no voy a ser pobre. Yo declaro que voy a estar sano. Yo declaro. Pero piense bien, ¿realmente Dios manda que hagamos eso? Lo dice la Biblia. En ninguna parte de la Biblia dice que yo tengo que declarar mi victoria en Cristo. La Biblia dice que ya la tengo, punto. Usted es victorioso en Cristo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, observe que cuando hablamos de una persona que emite conjuros, estamos hablando de esa persona que susurra. Nosotros hablamos de cuchicheo, ¿verdad? Cuando hablamos bajito. Y cuando usted está hablando con alguien, dándole un secreto, el que está a la par solo oye, ¿verdad? Eso es lo que significa sortílego, el que susurra. Pero es la palabra que se traduce siempre como serpiente en la Biblia. Es el que logra hablar con las serpientes. Es el que logra comunicarse con los animales. Y han visto lo que está sucediendo ahora con los animales, ¿verdad? Usted debe quererlos, usted debe cuidarlos. Dios los hizo y Dios es el dueño de ellos. Y usted los cuida y usted los protege porque son las criaturas del Señor. Pero ¿qué está pasando ahorita con los animales? Son casi un hijo. Son casi parte son parte de la familia porque están ahí, pero son parte de un cariño que supera muchas cosas que no debería superar.
Un animal es un animal que se debe cuidar y se debe querer, pero no es un ser humano. Y conozco familias que han decidido no tener hijos para tener un animal. Eso, hermanos, es ser sortílego también. Es tener un contacto muy cercano con las criaturas inferiores. Y está sucediendo ahora. Y usted lo ve por todo lado. Y la gente habla de muchas cosas. Y usted ve en las redes sociales, alaban a una persona que juntó un perrito que estaba abandonado y lo exaltan, que qué buena persona, Dios lo va a bendecir a usted, qué bien que le va a ir. Pero cuando aparece a alguien que adoptó un niño, dicen, le va a ir mal, porque todos los niños que se adoptan, esos no sirven. ¿Ha visto usted no solo la doble moral, sino la doble intención? ¿Cómo voy a decir que un animal es mejor que un ser humano? Pero eso ha venido creciendo y creciendo. La palabra de sortílego es alguien que está hablando como una serpiente, el que silba, el que hace gestos. Y es tan importante esa palabra, se usa 311,000 veces en la Biblia. Se utiliza muchas veces. Porque el ser una persona sortílega, incluso muchos cristianos lo practican sin darse cuenta. Cuando hablamos haciendo algo indebido, estamos haciendo lo que hace el sortílego. Viene Pedro un día y está Jesús y dice el Señor, el Hijo del Hombre irá y va a ser odiado y va a ser muerto. Y se arrima Pedro y le dice, Señor, no hagas eso. Él estaba haciendo un sortílego. ¿Saben por qué Jesús se enojó? ¿Cómo le dijo Jesús a Pedro cuando le dijo, Señor, ten compasión de ti? Jesús le dijo, apártate de mí, Pedro. Le dijo Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Pedro era hijo de Dios? Sí. Cuando usted cuchichea, le llama murmuración la Biblia. Usted está jugando de sortílego y está dejando que el diablo lo use a usted. Cuando nosotros hablamos de otros a espaldas y en secreto, y somos personas no honestas, somos sortílegos. Y déjeme decirle que si lo ha hecho, no ha sido Dios quien lo ha usado a usted, ha sido el diablo. Y tenga cuidado porque eso sigue creciendo. Nosotros tenemos que detener eso. El ser sortílego es un pecado terrible. Por eso es que Dios dice que la murmuración debe ser detenida, porque la murmuración es el producto de la obra de Satanás en el corazón de un creyente, haciéndolo pecar en contra de sus hermanos. Eso es el sortílego, es sisear, silbar, es hablar como una serpiente. De hecho, usamos el término cuando alguien nos hace algo indebido. Es una serpiente, decimos, es una víbora, ¿verdad? Lo usamos de allí porque viene desde ese concepto. También habla de la hechicería. La hechicería es muy similar al sortílego, pero la hechicería sí tiene que ver con buscar abiertamente un espíritu, mientras que el sortílego no necesariamente. El encantador es la persona que ata nudos. Me parece interesante. Eso es lo que significa encantador, atar nudos. Y me parece muy interesante, porque yo lo ato en el nombre de Jesús, eso es mío. ¿Lo han oído? Atar nudos. No sé hasta qué grado los cristianos modernos se están dando cuenta cómo el Satanás los está usando tanto. No sé hasta qué grado se están dando cuenta las religiones, cómo ellos son igual que los vudú. Usted ve un culto vudú y hacen exactamente lo mismo, hasta usan las mismas frases. Los vudús usan eso. En Cuba hay mucho vudú. Y estuve viendo un documental sobre el vudú en Cuba y es terrible ver eso. Y ellos usan frases que yo he oído en muchos lugares. Lo ato, lo declaro, eso es mío, lo sostengo. Hermanos, tengamos cuidado con lo que hacemos y decimos, porque a veces estamos cayendo en un engaño de Satanás. En el verso 11 de Deuteronomio dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Benny Hinn
lo confesó y lo dijo muchas veces, iba a la tumba de Kathryn Kuhlman y él se hincaba frente a la tumba y oraba y dice, yo sentía el poder de Dios en mí. En el catolicismo lo hacen, el Día de Todos los Santos. ¿Qué sucedió en este mes? ¿Y qué va a suceder ahora el 2 de noviembre? ¿Qué hacen el catolicismo y algunas otras iglesias, incluso algunos cristianos? Van a ver los muertos. Mi mamá y mi papá murieron hace bastantes años y de vez en cuando paso a ver la tumba, pero a ver la tumba, ellos no están ahí. Pero hay gente que va a la tumba a ver a sus muertos. Eso, hermanos, eso es pecado, no es correcto. Los muertos ya no están y el muerto nada sabe. Pero ¿qué dice el catolicismo? Es que es mi patrón, es mi patrona, es que mi mamita me cuida desde el cielo. Algunos cristianos los he oído decir eso. Mi mamita me cuida desde el cielo. Hermanos, ¿qué está pasando con la vida de los cristianos? Ese es el problema con el demonismo. Y para ir terminando, porque el tiempo se me fue. En el cristianismo se menciona mucho la guerra espiritual. Y quiero mencionarlo brevemente, nada más para concluir con eso. ¿Qué es una guerra? ¿Qué es una guerra? Actualmente hemos vivido una por televisión. Ucrania, Rusia. Eso es una guerra. Es un pueblo, una potencia contra otra. Eso es una guerra. La iglesia no tiene ese tipo de actividad. La palabra guerra regularmente es algo bélico en naciones. En Efesios 6:12 la Biblia dice que tenemos una lucha, ese es el término. ¿Qué es una lucha? Es un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. ¿Han visto a los luchadores? Ellos están solos en un campo y luchan cuerpo a cuerpo. Ese es el pensamiento de Pablo. No, hermano, no venimos aquí a hacer guerra espiritual. Usted individualmente tiene que luchar contra el diablo, que le va a atacar y le va a buscar y le va a seducir a hacer lo malo. No es el pastor el que va a orar por usted para que lo liberte, es usted quien tiene que hacerlo. ¿Y cómo lo hace? Orando, leyendo la palabra de Dios y siendo obediente. Usted es responsable de su vida espiritual. No es el pastor, ni es la iglesia tampoco. Es usted como hijo e hija de Dios. Usted es responsable de tener esa lucha y triunfar y poder salir adelante. Por eso Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Muchos cristianos creen que vivimos en una era donde los demonios no están. Algunos exageran y lo buscan en todo lado, andan buscando demonios por todos lados. Otros ni siquiera se fijan en ellos. Pero hermanos, sí los demonios hacen cosas terribles. Y yo quiero decirles que este mes ha sido un mes de mucha influencia demoníaca en muchas cosas. Y a veces los cristianos no estamos viéndolo. Pero si usted presta atención, cómo se mueve, qué ve usted en televisión, las cosas que están pasando a su alrededor, usted puede ver cómo se ha movido el diablo. Él es un evangelista de su fe de una manera increíble. Mientras que los cristianos les da miedo decir que Jesucristo es el Señor y que puede libertar a los perdidos, el diablo sale abiertamente diciendo, vengan a celebrar el culto a los muertos. Y muchos cristianos van. Se van a una fiestita ahí de amigos porque hay una celebración y son amigos, eso no tiene nada de malo. Y se juntan con gente que no está bien con Dios. ¿Cómo está nuestra vida, hermanos? Recuerden que hay actividades en la Biblia que no meramente es una posesión en la que tuercen los ojos y se revuelcan en el piso. La posesión demoníaca a veces es simple y llanamente un control, una manipulación y un engaño. Y usted puede ser hijo de Dios y el diablo no lo puede poseer porque no hay posesión demoníaca en un creyente, pero sí lo puede influenciar como influenció al apóstol Pedro. Y puede llegar el punto en el que usted, en lugar de ser, o yo, en lugar de ser siervos de Dios, si nos ponemos en las manos del equivocado,
llegamos a ser una piedra de tropiezo para la obra del Señor. Y no importa si somos o no creyentes, el diablo sí trabaja. Y como pastor lo veo en muchos lugares, funcionar y trabajar. Pero también veo al Espíritu de Dios hacerlo. Y veo a Dios libertando a aquellos que quieren recibir la libertad. Así que tengamos cuidado con esto. Y les animo para que no le hagan caso a las cosas que se ven en estas semanas, ni vean el maratón de Harry Potter, aunque casi todos han visto o hemos visto ese tipo de cosas o hemos leído algo así. No tengamos mucha participación con eso. Pensemos bien qué está pasando y qué es lo que estamos haciendo como hijos e hijas de Dios. Es su decisión y usted es el que toma la decisión. Muchas gracias, hermanos, y dejo al hermano Marco.